KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 26 de marzo. Bueno, otrora viernes de Dolores. El viernes anterior al Domingo de Ramos, que es este fin de semana. Y que, bueno, una Semana Santa atípica debido a estas medidas de seguridad. Así que, pues, va a estar conscientes que van a utilizarse todas las redes sociales, pues mirar el canal de la Iglesia Católica o de la profesión o de la religión que usted profese, pero evitar, ya saben, los templos solamente tienen 25% de aforo total. Estamos haciendo las cosas bien, bueno, en el manejo de la pandemia. Los números así nos los están indicando. Un día en el que también, pues, vamos a ver qué es lo que va a pasar, bueno, con que sigue esa polémica por la llamada fiesta del primer año del Panamá Solidario. Es decir, se está instando a la gente a que, bueno, si el gobierno lo hizo, yo también. Yo creo que ese es el enfoque equivocado y que, bueno, tomar las disculpas que se está dando distintas personalidades del gobierno y, pues, optar en consecuencia. Nosotros, pues, estamos haciendo las cosas bien, no debemos por qué desvirtuar esta lucha que estamos manteniendo contra el COVID. Un día en que realizando metas ya es partido político. Ayer se recibió sus credenciales que que certifican como tal. ¿Qué está pasando en Suez? Y eso es algo que a nosotros nos debe importar. 100.000 contenedores están, pues, acumulándose cada día. ¿Qué implica eso? Pues que los puertos, sobre todo de Europa, van a estar repletos. Recuerden que el comercio de Suez va 55% hacia Europa, 45% de Europa hacia Asia. Bueno, todo eso está y parece que va a tomar semanas. ¿Cómo Panamá se puede beneficiar por esto? ¿Qué lecciones debemos aprender de lo que está pasando en el canal de Suez? Bueno, atención, porque Monchi Díaz da el 4, el 7 y el 1, arrópese con el 2, como las decenas para este domingo, sorteo de la Lotería Nacional. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en el canal 21 Next TV. Fernando, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, usted lo sabe, pero es un viernes diferente. Primero, viernes de Dolores, Semana Santa, estamos a los albores del Viernes Santos, estamos en medio de una situación complicada que produce toda clase de efectos. Sin duda alguna le vamos a hablar de lo que está ocurriendo aquí a nivel nacional, con las cifras y lo que está en riesgo y juego en el manejo del COVID y la economía aquí en Panamá, frente a un hecho que se dio en el día de ayer ahí en Atlas. Vamos a conversar de todas esas cosas. Anteayer. Anteayer, perdón, que tengo el cassette con un día de atraso. Un día de atraso. Pero antes que nada, Fernando, quisiera agradecer al personal administrativo y técnico del Hospital San Fernando, aquí al lado de nosotros, por la atención que ayer nos brindaron a nosotros, a mí en particular, por los exámenes que tuve que hacerme allí. Quiero darle especial aprecio y reconocimiento al doctor Miguel Mayo, gastroenterólogo panameño de gran prestigio, que me atendió en el día de ayer. Un par de días tuve que hacerme una prueba de PCR que salió negativa, los exámenes salieron bien, pero ¿sabe qué me maravilló, Fernando? El nivel tecnológico en la que ahora ha llegado nuestra medicina. ¿Qué clase de control de instrumentos, de profesionales nos está atendiendo en el sector salud? Mi aprecio a todo el personal de San Fernando. Todos, el camillero, el que te lleva en el... Todo, la atención de primera clase. Me sentí muy bien. Y sobre todo, sabe que el doctor Miguel Mayo es hijo de una persona que fue mi profesor, el profesor Enrique Mayo, biólogo de la biología y química, una de las grandes mentalidades panameñas. Tuve el honor de ser su alumno. Bueno, algunas cosas en el mundo están ocurriendo, Fernando, y quisiera, estimados televidentes y radioescuchas, que le prestaran atención a los números que les voy a dar. Porque lo que les vamos a contar de lo que está ocurriendo en el mundo
tiene especial atención para la forma en cómo nosotros nos vamos a conducir esta semana. Y creo que conociendo los hechos, deberemos reaccionar con más racionalidad frente a cualquiera de los errores que usted, el gobierno o yo podamos cometer. Porque hemos nadado tanto para ahora querer morir en la orilla por cualquiera sea el sentimiento que usted tenga. Hay que seguir en esta guerra. Y la primera cosa que le voy a decir es lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil, a través de los ojos de una de las más grandes epidemiólogas, Denis Garret, que es brasileña, que trabajó como ejecutiva en el CDC y que actualmente es la vicepresidenta del Instituto de Vacunas Sebin en Washington. Ella describe lo que está ocurriendo en Brasil como el país en la que todo se ha hecho mal con respecto a la pandemia. Para situar a Brasil en una de las condiciones más peligrosas para nuestro continente en términos del control de la pandemia. Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país que ya sobrepasó los 300.000 muertos, que el martes tuvo 3.000 y tantos muertos, que el miércoles tuvo 2.000 y tantos. No tengo la cifra de ayer, ahora vamos a hablar sobre cifras. Pero ella, desde la óptica de una mujer... Ayer alta, tuvo 2.642. Mire la cantidad de muertos, ha reemplazado. La situación de Brasil es caótica, tan caótica que obligó al presidente Bolsonaro, que es el compendio de los errores de la época, es el Ptolomeo. Pero de la brutalidad. De los errores del compendio de la época. Ptolomeo, el que escribió un libro que después la genialidad de Diderot la catalogó como el compendio de los errores de la época. Claro. Ptolomeo. Escribió un libro que debió ser que la enciclopedia del saber y todo lo que decía era errores. Bueno, también que Diderot lo que el escribió. Ptolomeo de hoy, 1500 el Bolsonaro de hoy. Y el peligro de Brasil, estimado televidente, es que continúa siendo un foco de infección en la región. Bueno, y a insistir que es el país que hace frontera con todos los países de Sudamérica, excepto Chile y Ecuador. Y eso pone a Brasil no solamente en el plano de la situación del COVID. Observe lo siguiente, en Brasil, las Fuerzas Armadas, los militares tienen 10 ministerios. Más de 8.000 militares están incrustados en el gobierno de este señor Bolsonaro, que es un capitán, y él recurre a los generales. El ministro de Salud era un general, que fue un fracaso. Era un fracaso. Y hay 8.000 que ganan 2 veces y media más que la media del promedio de todos los trabajadores del sector salud en Brasil. Pero además de eso, fueron los únicos trabajadores que recibieron un aumento en el 20 y ahora en el 21. Aquí ya se imagina, y él dice, el señor Bolsonaro, que su gran protección es el verde oliva de su ejército y la opinión pública que ya lo comenzó a abandonar. Pero en medio de esa crisis brutal que señala la doctora Garret, Denis Garret, hay otra crisis en desarrollo, la crisis jurídico-política, en donde el descubrimiento, léase el país de España, en donde hay una descripción clara de todas las cosas que hizo el señor juez Sergio Moro y los fiscales, cómo entraron en componenda. Léase todo eso. Y el caso Lavallato está a punto de, así como comenzó, usted sabe que comenzó un estacionamiento donde se descubrió un sitio donde se estaba haciendo intercambio en efectivo. Ese caso de Lavallato, que cogió tanta fama en él, está a punto de terminar como el instrumento de persecución más grande de la historia de Brasil. Independientemente de que hubo hallazgos importantes jurídicos, la manipulación que el juez Moro, y particularmente se hizo contra las estructuras de Dilma Rousseff, presidenta, y Lula da Silva. Ignacio Lula da Silva, fue extraordinario. Esta es la comidilla del mundo. Y además de eso, Brasil inmerso en el gobierno más incapaz de su historia. Y esas cepas que se están desarrollando en Brasil nuevas, esas variantes nuevas, son las que le está pegando a Uruguay, que ha casi prácticamente duplicado su nivel de reproducción, el índice de reproductor del virus, para situarse cerca de en un umbral de 1.40, con un rango entre 0.3 hacia arriba y 0.3 hacia abajo, puede ser 1.1, puede ser 1.7. Y en Paraguay
La situación es igual. Caos. Hay un incremento de casos terrible. Bueno, Uruguay ha incrementado sus casos, los casos activos a 15.683, 3 veces más que Panamá. Y Paraguay tiene 32.788 casos activos. Fíjese, dele las cifras de Brasil. Bueno, Brasil, ayer 96.676 nuevos casos, 12.331.384 casos totales. Hay 1.254.955 casos activos, 303.800 fallecidos, 1.451 fallecimientos por millón de habitantes, 2.46 de tasa de letalidad. A la velocidad con que está Brasil, podría separar en muertos el más de 550.000 muertos de los Estados Unidos. A la velocidad con que está y a la incapacidad de resolver el problema. 559.744. ¿Cuánto? 559.744. Y Brasil está en 303.000 con un promedio mortal de 2.000 y tantos. Pero además de eso, sin capacidad de poder, ni vacunas, y el manejo del Estado está en manos de gente incompetente. Y el presidente nombró una comisión, pero sin embargo él sigue diciendo las mismas torpezas que ha dicho a lo largo de esta pandemia. ¿Por qué yo le quiero traer esto? Porque Brasil está inundando Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pero además de eso, en los otros países... Y Colombia, porque Colombia. Leticia está fuera de control. Colombia, Perú y Ecuador, que incluso hasta el ministro de Trabajo está llamado a un juicio ahora. Mire la crisis y llama a estos países en medio de procesos electorales. Ecuador el 11 de abril tiene elecciones, Perú tiene elecciones, Chile tiene elecciones. Entonces, el virus ha cobrado una fuerza en nuestro continente, pero el peligro del virus, la fuerza esa, no está solamente en los niveles que le estoy contando, sino en la propagación de una nueva variante y la probabilidad de que otra salga y que sobrepase la capacidad de las vacunas que nosotros ya estamos aplicando. Hasta este momento, la vacuna Pfizer está en capacidad de enfrentar a las variantes que están en el mundo en este momento, por la información que hay. Pero le cuento esto porque si usted se mueve hacia Centroamérica, Honduras sigue siendo un caso muy especial de atención. La cantidad de positivos. 110.530 activos. En casos activos, mientras nosotros tenemos 5.100. 5.030. 5.030 activos, ellos tienen, mire la cantidad. 110.530. 20 veces más que nosotros. Entonces, esta situación de nosotros estar rodeados de esta, y cuando usted ve las cifras, nosotros somos como un oasis. Costa Rica tiene 19.580. 4 veces más que nosotros. 4 veces más. Y esto nos debe llevar a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros en este momento, en la gara cuando le dé los números? Quiero que tenga en la mente estos números, porque si usted se mueve hacia Europa, la situación en Alemania, producto de las presiones, la señora Merkel tuvo que reconocer, bueno, me equivoqué, asumo la responsabilidad porque el precio político que estaba pagando, echaron para atrás las medidas. Pero la situación en Francia, por el incremento de los casos, ha llevado a un confinamiento mayor en Italia. Francia tiene 4.018.709 casos activos. ¿Y cuántos muertos? Pues 93.378. Se acerca a la cifra de 100.000 que ya lo sobrepasó Italia. Esta realidad, y en los Estados Unidos, ayer escuchaba a la directora del CDC, Walensky, hablar incluso de decir, nosotros, a pesar de que ha habido una reducción sustancial de las tasas de contaminación positiva y de muertos, estamos teniendo, decía ella, más de 1.000 muertos por día. Lo que significa que los Estados Unidos también podría llegar cerca de los 600.000 muertos. Y lleva 136 millones de vacunas aplicadas. El señor Biden ayer en la conferencia de prensa asumió de que él antes de los 100 o en los 100 días, en sus primeros 100 días, llegará a 200 millones de personas vacunadas. En este momento hay 136, hay distribuidos 150 y tantos millones. Ellos han acaparado la vacuna. Sí. Pero esto es una noticia importante. ¿Qué le quiero plantear con todo esto? El virus está ahí. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para contener el virus. Cuando usted vea las cifras y vea el análisis que le vamos a hacer, lo que quiero
concientizar de que no estamos frente a cualquier fenómeno en la que nosotros desde aquí podemos desafiar a todos. No, estamos frente a un fenómeno al que tenemos que atender con mucho cuidado. Algunos datos importantes que están ocurriendo en el mundo. Quizás el elemento más importante que usted debe tener en Panamá, en su mente, es el comportamiento a qué está pasando en el canal de Suez. ¿Vamos a tener alguna...? Sí, Rommel Troch va a estar con nosotros. Vamos a darle por la importancia de lo que está pasando en un canal que es nuestra competencia. O nuestro complemento. O nuestro complemento, como quiera ponerlo. No está en nuestra competencia. No es nuestra competencia, sí. Pero es un elemento de comparación. Nosotros tuvimos más eficiente que ellos. Y ahí es que, pues, de eso es que nos sirve. Ahí un barco, Evergreen, quedó atrapado. Recuerda que el canal de Suez en sus orillas, el canal a nivel tiene, por eso que el señor Leset quería construir un canal a nivel en Panamá, que tiene bancos de arena. Este es un barco de 400 metros de largo que quedó encallado en la arena. Para poder quitarle esa arena hay que mover más de cerca de 750.000 metros cúbicos de arena. Y no es tan fácil. Y no se puede levantar la carga porque la altura de la carga en mar no hay grúas pórticas que se puedan manejar desde el agua, que tengan esa altura. Entonces, podría durar semanas ese tranque. Y eso pone en punta de debate los grandes estrechos del mundo. Como si fuera pocas cosas, pone al canal de Panamá y a los estrechos más importantes, pero más al canal de Panamá, que es la obra de ingeniería más importante, el canal más importante, el más grande del mundo como canal artificial. 193 kilómetros de largo. Sí. Y esto es importante porque nuestro canal comunica dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico. Le vamos a dar toda la atención a esto, que es la noticia, porque esto está afectando toda Europa. Los puertos de Europa se están llenando de contenedores que no pueden salir de ahí. Y alguna opción tendrán que tomar porque esto se puede complicar. Para eso le hemos traído un experto para que le hable a ustedes de eso. Mientras, le comento que terminó la reunión del presidente López Obrador con el presidente Arce de Bolivia, una reunión que culminó en un acto final. Fue una reunión en la que ambos se entendían muy bien, pero el último discurso de ambos fue dirigido a los pueblos indígenas de América Latina, en donde el presidente, recuerda que en el caso de Bolivia, el 62% de la población es indígena. Y ambos se dedicaron a ver cómo la población blanca o mulata se dedicaban a despreciar a los indios. Y ambos hicieron anécdotas en sus discursos de despedida de la reunión de esto. De manera que el problema indígena, el racismo que genera ese problema, fue el tema final y fue uno de los temas de la discusión. López Obrador reconoció el trabajo que había hecho Arce como ministro de Economía, siempre lo ha dicho aquí Fernando, quizás el arquitecto de que este movimiento de centro izquierda en América Latina haya sido el más exitoso, se debe a las políticas económicas que aplicó Arce, que fue un país que tuvo crecimiento. Distribución de riqueza, un PIB creciendo a 5%, contrario a lo que hizo Maduro, caballero allá Maduro en Venezuela, Maduro y Chávez, Ortega allá en Nicaragua. La verdad es que esta reunión terminó con el acuerdo de México de interesarse en el litio de Bolivia y la definición de ambos gobernantes en qué hacer con las riquezas mineras. Y el tema de las riquezas mineras vuelve a cobrar un nivel de importancia, porque recuerde, ayer el valor del cobre llegó a $4.03. Subió, pero bajó un poquito y está sobre $4.03. En Chile, los diputados chilenos están viendo cómo el país se puede aprovechar de esta bonanza del cobre en este momento. Nosotros en Panamá tenemos que discutir ese tema, porque el valor del cobre a esos niveles está produciendo un nivel de ingresos sin precedentes en las compañías de explotación minera. Y nosotros estamos recibiendo una regalía de apenas el 2%, 2 centavos por cada dólar. Eso es una cosa increíble. Y ese debate también está en Perú.
Y ese debate también estuvo presente en la reunión entre López Obrador y Arce, en donde se hablaba no solamente del cobre, se hablaba del petróleo y se hablaba del litio, de otros minerales. Pero la política en general y del gas, supongo. Es apreciar el valor de nuestros recursos naturales para que no se conviertan en otros modelos neocoloniales de explotación. Hoy nosotros estamos recibiendo 2% de regalía por el cobre, que hoy tiene un valor de 4,02 la libra, y la onza de oro está en 1.730 y algo. 1.737, algo así. Esas son las noticias que deben dar nosotros. Debemos estar debatiendo. También recordar que la confrontación China-Estados Unidos sigue siendo un elemento importante, porque hay dos confrontaciones simultáneas que han reagrupado las fuerzas internacionales. China-Estados Unidos, Estados Unidos-Rusia, Europa-China, Europa-Rusia y el mundo occidental versus lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Y esto ha polarizado la discusión internacional y comercial. Y ha puesto al mundo en una discusión hoy bien dura, porque está en peligro el tratado comercial de inversión de Europa con China, que debe perfeccionarse, pero los ataques de China, inusualmente duras, han provocado una reacción más dura en Europa y un realineamiento de Europa con la línea de los Estados Unidos, que está muy claramente expresada por el canciller norteamericano al considerar China como la potencia estratégica con la que Estados Unidos tiene que bregar. Y se cuela Rusia porque Rusia intenta una alianza con China. Usted recuerda que la teoría de Kissinger era dividir. Y por eso la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China de Nixon fue parte de una estrategia global del señor Kissinger. De separar a China de la Unión Soviética, que era el enemigo fundamental de los Estados Unidos en ese momento, y lo logró con éxito. Bueno, Nixon, y que se concretó con Xi Jinping, sobre todo al inicio de los 80, cuando China se convirtió en la fábrica del mundo. Y termino con Perú. Preste la atención a lo que está pasando en Perú. Un país en donde, igual que en Brasil, el juez Moro logró establecer un mecanismo de persecución judicial conocido como lawfare. En Perú, el señor Ugaz, bajo la teoría de que caiga el que caiga, ¿no?, convirtió a Perú en una especie de tinglado de todos contra todos, solo que los que ellos defendían, eso no estaba metido en nada, a pesar de estar hasta bueno, PPK es un ejemplo de lo que después resultó que él sí estaba metido. Entonces, toda esa compleja situación de Perú ha partido en 1000 pedazos la sociedad peruana. Y hoy Perú se mueve entre un futbolista de 36 años sin experiencia para gobernar, un populista y un que se considera un Bolsonaro. Mira, hay que a este momento de la historia considerarse un Bolsonaro. Hay que tener pocas neuronas en la mente para considerarse un Bolsonaro. Porque Bolsonaro es la quinta esencia del fracaso. Y fíjese esto, el único en Brasil que no se da cuenta que el país está en guerra es el ejército. El país se encuentra en una guerra bacteriológica. Claro. Y este país, los militares que estuvieron al mando del problema militar y que están al mando de ese país, no tienen la menor idea de que el país está en guerra. Una guerra que están perdiendo. Ellos están usufructuando el poder que Bolsonaro le ha abierto a ellos. Y esto hace más grave la situación del Perú, que ellos ya están inquistados en el poder. Y se lo dejo allí para que a la vuelta hablemos sobre COVID Panamá. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde hemos avanzado? ¿Cómo analizar lo que pasó ayer? Perdón, el miércoles en la noche. ¿Cómo ponerlo en perspectiva? ¿Y qué cosas debemos nosotros realmente hacer en medio de todas estas cosas que están pasando? Hay interesantes artículos que hay un reportaje que sale hoy sobre las luchas por la próxima asamblea. Hay unas declaraciones de Héctor Brown en la Estrella de Panamá. El problema de las vacunas, que no todos los mayores de 60 años se vacunaron. Un titular de 8 columnas que llama la atención
en el periódico Metro Libre, preste la atención a los medios de comunicación. Y ahora le hablo sobre la matriz comunicacional que se ha diseñado y cuál debería ser su reacción racional frente a todo lo que está ocurriendo. También la aprobación ya de la nueva ley que elimina AUSA. A la vuelta, esas y otras cosas.